qué gusto verte. Gracias por acompañarnos. Igualmente, gracias. Bueno, yo creo que vamos a arrancar o un poquito, vamos conversando. Yo creo que es un gran honor y una gran alegría la que siento de haber podido reunir a este lujo de colegas con un tema tan importante como lo es cómo en estos tiempos de cambio vamos a innovar el ejercicio de la psicología. Y estoy feliz de tener a este lujo de colegas, cada uno destacadísimo en su disciplina y en su ocupación, quienes van a dar respuesta a esta pregunta en un momento increíble de la historia de la humanidad, trascendiendo de nuestro país. Yo pienso que este es un momento en el que estamos ingresando a la era digital, como cuando llegó la revolución industrial, que de repente aparecieron unas cosas y cambió todo, pero cambió para bien. Yo estoy convencida que la pandemia además vino a contribuir con esto porque terminó de romper el status quo y sacar a la gente de su zona de confort. Puedo hablar desde la perspectiva educativa. Hay un cambio de paradigma desde los 80s que no terminábamos de verlo aterrizado. Y todo este descalabro de la llegada de la era digital en una sociedad líquida, en términos de Zygmunt Bauman, y con esta pandemia que paralizó al mundo por tantísimos meses, algo insólito en lo que había sido nuestra vida, pues nos está obligando y nos está llamando a revisar y adecuar a nuevos tiempos la manera de criar, de educar, de trabajar y de vivir en comunidad. Y los psicólogos somos personas que también tenemos hijos, también criamos, también estamos educando o siendo educados, también trabajamos y vivimos en un condominio, en un barrio, en una urbanización, donde de repente hay que empezar a convivir distinto para mejorar el entorno que nos rodea. Y como seres humanos no escapamos a este desafío, enfrentamos la misma emergencia humanitaria, enfrentamos la crisis sociopolítica, pero somos los expertos, la disciplina que ha estudiado la conducta humana, y estamos llamados a dar apoyo, pero también tenemos que voltear la mirada sobre nosotros mismos y darnos cuenta que tenemos que apoyarnos, voltear la mirada hacia cómo estamos ejerciendo la profesión y de qué manera podemos darle tal vez una mayor coherencia a nuestro saber acumulado tan disperso por teorías, por perspectivas, por especialidades, en un constructo que varía tanto como lo es el proceso del desarrollo humano, que finalmente es sociocultural. Y cada familia tiene su cultura, cada edificio tiene su cultura, cada comunidad tiene su cultura. Y por eso, cuando arrancó todo esto, yo pensé, qué rico sería compartir con un grupo de psicólogos expertos de áreas distintas, a ver cómo estamos viviendo este problema y cómo podemos unir esfuerzos para innovar. Con este preámbulo los voy a dejar a ellos. Vamos a arrancar, yo creo, por Pablo. No se ha conectado Marisabel, ¿verdad? ¿Me están escuchando? Marisabel. ¿Está Marisabel? No importa, Pablo, ¿te importa si arrancamos contigo? Yo voy a leer mientras el currículum de todos y después nos vamos conectando como nos sintamos cómodos, ¿de acuerdo? Nos están acompañando de Marisabel Botaro, que estará en proceso de conexión, que es egresada del UCAP, con formación docente de la Nueva Esparta, dedicada casi siempre a consulta privada, autora de programas de destrezas socioafectivas en niños, ha diseñado el programa KIDI, el Individuarte, es asesora psicoeducativa con amplia experiencia tanto en Venezuela como en España, donde se encuentra actualmente. Tiene amplia experiencia en dinámica de grupo y en coordinación de escuelas para padres, y tengo el honor que sea una de las consultoras que me acompañan, asesores de desarrollo integral, y es tutora de nuestra aula virtual Moidi Learning. Siguiendo con la mirada clínica, que es la vena que tenemos todos los psicólogos en el alma cuando decidimos estudiar psicología, seguimos con la vía clínica con mi respetado y queridísimo Pablo Canelones, también psicólogo, también del UCAP, especialista en psicología clínica, docente e investigador jubilado de la Cátedra de Inmunología de la Escuela de Medicina José María Vargas de la UCB,
actualmente dedicado a la consulta privada y a proyectos en formación de psicología. Pablo nos va a dar la mirada clínica adulto y la mirada hospitalaria, mientras María Isabel nos va a dar la mirada en clínica infantil y educativa. Luego sigue nuestra queridísima y siempre respetada Janet Guerra. Ella es licenciada en la Escuela de Psicología de la Universidad Católica también, especialista en desarrollo infantil y sus desviaciones, es doctorante de psicología en la UCAP, es profesora de la universidad a tiempo completo, jefe de cátedra de psicología escolar, y lo más interesante es que es la coordinadora de extensión social. No menos interesante que el resto, pero si alguien tiene los pies puestos de la universidad en lo que es la realidad, pues es la gente que trabaja con extensión social. Porque la idea del conocimiento es darle coherencia y es ponerlo al servicio de las realidades y de los entornos. Y en su posición, ella nos va a dar el ángulo de la formación de la carrera en estos tiempos, que ha tenido unos ajustes maravillosos, y el ojo de lo que es la actividad aplicada en los barrios adyacentes a la universidad. Nos acompaña luego Maribel Meneses, queridísima egresada también, con una especialización en psicología clínica comunitaria de la Católica también. Desde muy temprano en su carrera se ha desarrollado en ámbitos relacionados con la conducta humana, asumiendo posiciones de liderazgo y la gestión del talento en las organizaciones. Desde hace 5 años es la vicepresidenta de personas de Telefónica en Venezuela. Fíjense que no son recursos humanos, sino de personas. Ella nos va a dar la mirada corporativa y organizacional. Y nuestro quinto invitado es nuestro querido Guillermo Llaver, directivo de la Federación de Psicólogos de Venezuela, así que sabe muy bien lo que como gremio estamos viviendo y las maravillas que este equipo directivo está haciendo en estos momentos. Él es profesor titular de Psicología Industrial Organizacional de UCAP, consultor organizacional, miembro de la APA y de la Sociedad para la Psicología Industrial Organizacional CIOP. Bueno, los dejo con ellos. Vamos a compartir las respuestas brevemente porque lo más interesante va a ser y lo más sabroso va a ser disfrutar de las interacciones con los participantes y entre nosotros mismos. A ver hacia dónde vamos avanzando en cómo innovarnos en tiempos de cambio. No sé quién inicia. No sé quién inicia. ¿Inicias tú, Pablo? Estás en mute, Pablo. Pablo, estás en audio. Ok, ahora sí. Hola, hola. 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 Hola, Perfecto, tengo. perfecto. Ah, perfecto, perfecto, ok. La actividad mía ha sido básicamente ejercicio en la psicología clínica, desde mi formación en el Hospital Militar. He hecho también docencia e investigación en la Universidad Central de Venezuela. Aunque yo me gradué en la Católica, mi mundo de desarrollo ha sido el de la Universidad Central de Venezuela. Por eso yo digo que tengo como 2 alma mater, tengo 2 mamás. Eso es bien interesante. Entonces, en el área básicamente, el trabajo ha sido en el área de la asistencia a personas con enfermedades o con trastornos mentales. Es la formación y es la idea de hacer el acercamiento que siempre he hecho, ¿no? Pero en el año 93 yo ingresé en el comité académico y como docente de un posgrado que era el posgrado de Prevención y Terapia Social en Salud Mental. Ese posgrado era de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, funcionaba en la universidad. La Facultad de Humanidades, la Facultad de Medicina y la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Su sede era en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Lo adelantó ese proyecto el doctor José Orellana Torrealba, psicólogo y médico conocido, y el doctor Edilberto Pacheco,
que también estaba en el área de la psiquiatría y la sociología, etcétera. Y estábamos adelantando un trabajo que era la distinción entre lo que era la asistencia, si era terapia en salud mental o terapia social, era la diferencia entre la asistencia y la salud, que eran dos ámbitos absolutamente diferentes, o digamos, distintos a lo que usualmente se tenía como discurso, que el personal de salud o lo que nosotros hacíamos básicamente en la clínica era asistencia en salud, y lo que hacemos realmente es asistencia a la enfermedad y no a la salud. Entonces estamos empeñados en hacer un discurso que tuviera que ver con el discurso de la salud, que no se había desarrollado suficientemente. Se había desarrollado mucho sobre la enfermedad, pero poco sobre la salud. Y allí en ese ámbito entraba todo tipo de profesional, es decir, entraban geógrafos, politólogos, sociólogos, antropólogos, etc. La idea nuestra en la formación del posgrado era que todos estos profesionales tuvieran un acercamiento a la salud desde su óptica de formación profesional, de manera que enriquecieran la función de la asistencia meramente dicha y tener una visión más de conjunto de la persona. En estos momentos que hay una situación difícil en términos de pandemia que estamos viviendo, y se presenta lo que es como una nueva cotidianidad. Esa nueva cotidianidad que podemos caracterizar, digamos, por la primacía de la asistencia a emergencia, a la situación emergente, las dificultades de recursos que son limitados en términos institucionales, el privilegio de lo virtual sobre lo presencial, el distanciamiento físico que ha generado un distanciamiento social a la postre, es decir, que no es distanciamiento social, pero el distanciamiento físico ha generado un distanciamiento social, principalmente en los espacios colectivos, en los espacios de acercamiento, en los centros de estudio, en las iglesias, en los centros comunitarios de reunión, etcétera, incluso familiares, de familias extendidas, eventos sociales, etcétera. ¿Cómo, y digamos, en estos términos, cómo hacer como para innovar dentro de este acto nuevo, novedoso para nosotros? Yo pensaba en una metáfora que era la metáfora de un buque zozobrando, ¿no? Y en esa metáfora del buque zozobrando estamos nosotros tratando de hacer cosas. Sabemos que la corrección no está en lo que podamos hacer para ayudar a las personas para sobrevivir y ayudarlos en la contingencia inmediata. Bien, esa sabemos que no es la solución, pero si nosotros no podemos descuidar esa asistencia, obviamente, ¿qué es lo que pasa con el buque, no? Entonces, a lo mejor el buque no zozobra, pero nosotros sí morimos en ese proceso. Entonces, la idea es que nosotros podamos integrarnos en ese ámbito y entonces hacer una... ¿Qué es lo que podríamos nosotros plantearnos desde la parte clínica? Sería trascender la visión individual, trascender esa visión individual del acto clínico para convertirlo en un acto más de tipo comunitario. Es decir, desde el aspecto asistencial, ya hacer promoción de salud en el equipo asistencial, que está muy desprotegido. Y vemos que está muy desprotegido por todas las carencias, todos los estrés, todas las situaciones difíciles que enfrenta día a día, más la situación ahora. Entonces, vale la pena allí a retomar lo que son los espacios de reunión, los espacios de discusión, esos briefings que están en Europa y en Estados Unidos poniéndose otra vez de moda, pero básicamente para aspectos administrativos, retomarlo como para aspectos humanos, es decir, la resonancia que ha tenido, la asistencia, las dificultades, etcétera, en ese ámbito. También que podamos nosotros tener una disminución de lo que es la vulnerabilidad de los consultantes que tenemos. Luego, podremos tener nosotros también otro elemento, sería el apoyo a iniciativas existentes de tipo colectivo. Es decir, que el consultante es el reflejo de una situación, el buque que está zozobrando. Y entonces ese buque no lo podemos perder de vista.
Entonces no hacemos nada atendiendo a esa persona en particular si tenemos un conjunto de personas que están en el mismo riesgo. Entonces aquí vale la pena poder apoyarnos en instituciones que ya existen haciendo actividades de tipo comunitario para apoyar la acción y disminuir la vulnerabilidad que existe para que se presenten enfermedades o se presenten trastornos mentales. Vale decir, todo lo que tenemos instituciones, SECODAD, CONVITE, los colegios de psicólogos, las asociaciones de psiquiatría, las solidarias de Cáritas, etcétera, todo ese conjunto de situaciones que hay. Pero a la vez tenemos que apoyar, sería interesante apoyar iniciativas de generar redes de apoyo por dificultad, digamos, por diagnóstico, por dificultades específicas, etcétera, que ahí podríamos nosotros tener un ámbito de acción bien interesante, desde conseguir medicamentos, etcétera, hasta desde apoyo donde se prime lo humano, en que la persona no se vea separada, no se vea individualizada, sino que sea partícipe de un conjunto que tiene sus propios intereses, sus propias dificultades y que puede generar acciones en pro de ayuda individual y colectiva. También, un cuarto punto sería el uso de la tecnología como medio y no como fin, es decir, superar sus limitaciones. Y esa superación de las limitaciones de la tecnología consiste básicamente en eso, apoyarnos para establecer redes, no para el aspecto individual, para establecer redes de apoyo de los grupos de WhatsApp que son bien interesantes, que pueden apoyar situaciones clínicas preventivas hasta situaciones más complejas en donde, por ejemplo, pudiéramos hacer presentaciones de casos, dificultades, etcétera, que tienen con participación de profesionales locales y otras regiones. El otro punto sería, el quinto, sería actividades divulgativas. Esas actividades divulgativas por vías de la red, esas actividades que debe hacer clínico ya como divulgador de las situaciones preventivas que puede hacer que se generan en la clínica y que por las redes nos podemos apoyar para hacer ese tipo de actividades. La otra es incorporar al equipo asistencial todos los profesionales que tienen que ver con la salud, más no con la asistencia. Y allí, entonces, en ese sentido, nosotros podamos incluir lo que tradicionalmente se ha considerado como del equipo de salud, trabajadores sociales, sociólogos, etcétera, del trabajo en el área hospitalaria asistencial, para incorporar por vía de lo virtual a otros profesionales, vale decir, antropólogos, nutricionistas, geólogos, politólogos, incluso, es decir, una visión más amplia para que podamos nosotros hacer un abordaje psicológico más integrador y que la postres tenga una función tanto curativa como preventiva en términos más amplios. Y esa es una oportunidad que nos ofrece esta situación actual. Por último, esta sería una visión que hemos tenido desde los años, digamos, desde el año 93, que estábamos con ese programa de generar una visión más amplia, el hecho asistencial, uniendo todo lo que es la salud con la enfermedad, pero que esta situación nos la aporta como una oportunidad para nosotros poder avanzar en ese sentido, tanto para que no zozobre el barco o hacer todo lo posible para que no zozobre y que estemos bien organizados para esas acciones. Así es, Pablo, sin duda alguna, esto es el gran desafío que tenemos de que ni zozobra, aunque zozobre el barco, nosotros salgamos adelante y lo podamos parapetear. No sé, así es, yo creo que en eso estamos todos. No sé, Maribel, si quieres tú, viendo el tema de la salud y la enfermedad desde el ángulo corporativo, si quieres tomar tú la palabra. Bueno, sí, claro, con gusto. Un poco enfocándonos en cómo los psicólogos podemos aportar en el tema
vamos a decir, este proceso de transformación y cambio tan brutal en el cual estamos viviendo, pues yo creo que como tú dijiste en tu introducción, Chilina, nosotros somos los llamados o los expertos en los temas de conducta humana. Igual que Pablo ahorita ha estado hablando pues del tema asistencial y de todo el tema que tiene que ver pues con la salud más desde el punto de vista mental, clínica. En las organizaciones estamos llamados, bueno, a todo el tema que tiene que ver, vamos a decir, entre comillas, con ambientes de productividad y ambientes en donde las personas, y no en vano hemos cambiado nuestro nombre de recursos humanos a personas, en donde las personas hacen vida y donde las personas, bueno, en esa vida que hacen, pues se mezclan muchísimos elementos, ¿no? Este proceso del COVID-19 nos ha enfrentado a un cambio profundo. Es cierto que nosotros ya nos veníamos preparando como organizaciones a todo el tema de lo que era la transformación digital, porque esto no es un concepto nuevo, es un concepto que viene ya tramitando desde hace varios años, y ya nos estábamos preparando, pero nos estábamos preparando más los sistemas, estábamos preparando más los procesos, estábamos preparando más las estructuras que a las mismas personas. De hecho, recuerdo el año pasado cuando nosotros estábamos en un proyecto especial asociado a teletrabajo. Bueno, nosotros somos hoy día unas 1.700 personas y en el proceso de teletrabajo incluimos unas 100 personas. Y eso fue todo un proyecto, bueno, súper complicado para poder lograr hacer ese piloto de teletrabajo. Y bueno, y este año, de un viernes para un lunes, pusimos a las 1.700 en teletrabajo, ¿no? Entonces, realmente a lo que nos ha enfrentado el COVID y ahora los elementos de pospandemia son elementos que atacan directamente o que están directamente relacionados con los temas conductuales, y por eso es que nosotros allí tenemos muchísimo que dar. Yo creo que la gestión de lo que es las personas o los antiguos recursos humanos de una organización, y allí los psicólogos, siempre ha sido relevante, pero efectivamente en estos tiempos de cambio mucho más relevante aún. Les traigo dos cifras interesantísimas que tienen que ver con un estudio que hizo KPMG recientemente, lo acaba de lanzar la semana pasada, y dice, hay dos cifras importantes, dice que 40% de la fuerza de trabajo en el mundo trabajará remotamente, ¿sí? Y a lo cual no hemos estado acostumbrados, ¿ok? Han habido como algunos nichos, pero realmente en términos generales no hemos estado acostumbrados. Y en segundo lugar, 35% de la fuerza de trabajo del mundo necesitará lo que hemos llamado el upskilling o reskilling, que tiene que ver con el desarrollo de nuevas habilidades y destrezas, ¿ok? O el reacomodo de tus habilidades y destrezas a nuevas formas de trabajo, a nuevas capacidades de trabajo que vamos a necesitar en las organizaciones para ir al ritmo de lo que es la transformación digital de las empresas, ¿no? Cuando vemos esos dos elementos, en esos dos elementos nosotros como psicólogos estamos absolutamente llamados a contribuir. Contribuimos en lo que es la modificación de conducta y ayudar a los colaboradores a que puedan pasar de un trabajo en donde estaba estructurado, 8 horas diarias, llegabas a tu oficina o a tu puesto de trabajo, te sentabas, tenías una rutina muy, muy estructurada, más de lo que nos imaginamos, a una nueva rutina en casa, multitarea, multitasking, los niños, la cocina, la conexión por Zoom o por cualquier otra herramienta, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahí hay un cambio brutal, importantísimo, que nosotros hemos tenido, y estos 8 meses han sido, no se imaginan los temas que hemos tenido aguas adentro, no solo nosotros, las empresas en general, porque hemos compartido mucho este elemento para poder ayudar, acompañar al colaborador a que logre adaptarse a esta nueva realidad. Y en el segundo punto que les nombré, que tiene que ver con el upskilling o reskilling de la fuerza de trabajo, realmente allí, y ahora Janet a lo mejor nos cuenta un poco más, pero allí necesitamos el concurso de las universidades, porque definitivamente los skills que están teniendo los muchachos que están saliendo de las universidades van a un ritmo un poco más ralentizado que lo que las organizaciones estamos necesitando para poder dar el impulso en la transformación. Les voy a poner un ejemplo de un seminario que estuve el año pasado, donde presentó a la gente de BMW.
para poner el ejemplo que me parece que es bien ilustrativo de lo que quiero decir. BMW está, y en ese momento ya estaba trabajando con lo que era el carro sin chofer, ¿ok? Y no había ingenieros egresados de la Universidad de los Estados Unidos, estoy hablando, esto fue en los Estados Unidos, de la Universidad de los Estados Unidos, que pudieran llegar ya de la universidad, ¿ok? Con los skills necesarios para el desarrollo del carro a distancia, o sea, el carro manejado sin chofer, ¿ok? Entonces ellos tuvieron que hacer, como hacemos muchas universidades, nosotros también la tenemos, ¿ok? Nuestras universidades corporativas, que llamamos así, para desarrollar esos skills específicos que necesitan los colaboradores para poder dar respuesta a la necesidad de los negocios en las diferentes ramas o en los diferentes sectores en los que esté. Allí nosotros, como psicólogos y por supuesto también los educadores, necesitamos fortalecernos y damos un aporte estupendo, maravilloso a las organizaciones para poder ayudar en todos estos procesos de cambio que necesitan los colaboradores. Entonces, el COVID nos ha llevado desde procesos de resiliencia y adaptación de los equipos a una nueva realidad que llegó de un viernes para un lunes, o sea, ipso facto, ¿ok? A adaptarnos a una nueva realidad, entender que lo que pasó ya no va a venir jamás igual, vendrán algunos elementos, pero no va a ser la misma realidad, y cómo nosotros adaptarnos a esa nueva realidad. Ahí yo creo que es donde la psicología organizacional va a aportar gran valor a todos esos elementos, y es importantísimo también, hablando de grupos, de equipos de trabajo, de equipos de alto desempeño, un nuevo reto que tenemos también, que es cómo desarrollamos los equipos de alto desempeño a través de la pantalla, ¿no? Hemos estado los últimos años, no sé, muchos años ya ahí, Guillermo es un especialista en el tema, desarrollando equipos de alto desempeño presenciales, con skills, aptitudes, actitudes presenciales. ¿Cómo llegas tú a hacer ahora un equipo de alto desempeño a través de la pantalla? Y del liderazgo. ¿Cómo logramos nosotros seguir siendo cercanos o ser más cercanos aún para facilitar todos estos procesos de cambio que yo estoy hablando como líderes, ¿okay? A través ahora de la pantalla? Es un reto brutal. Bueno, para mí es un reto brutal, pero a la vez fascinante, porque realmente vamos a poder desarrollar realmente innovación, que todavía no la estamos viendo clara, que todavía tenemos mucho que estudiar, pero que ahí hay un ámbito de desarrollo de conocimiento, desde mi punto de vista como gestora de personas, muy relevante. Entonces, yo creo, decía el otro día el CEO de Microsoft, que el rol de nosotros, los directores de recursos humanos, los directores de personas, había sido siempre muy fundamental. Hoy en día él lo ve crucial para el negocio. Y allí, a los psicólogos que me están oyendo, allí nosotros como psicólogos, si aprendemos de la psicología y de la gestión en las organizaciones, tenemos muchísimo que aportar al final. Entonces, para resumir, yo creo que hay como tres grandes elementos que tenemos que trabajar duramente, y es ese trabajo de adaptación, pero no solo de adaptación pasiva, sino proactiva de las personas a lo que es las nuevas formas de trabajo flexible, trabajo de casa. Estas pirámides organizacionales están cambiando a lo que son equipos mucho más horizontales, en donde ya todos somos parte de un mismo tema, ya no hay que si el jefe, ya eso está en demodé. Pero hay un proceso de cambio importantísimo que impulsar. El segundo elemento tiene que ver con todo este mundo que hablé del reskilling y el upskilling, que es fundamental para que las organizaciones sigan innovando y sigan presentándole a las sociedades pues todos estos nuevos productos, servicios, formas de hacer las cosas, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, pero por supuesto creo que es el hilo conductor más importante, todo lo que tiene que ver con la transformación digital de los negocios, en donde nosotros como psicólogos tenemos que estar ahí, porque siempre lo hemos sabido, pero si una conclusión podemos sacar de todo el tema de COVID,
es que las organizaciones son cero, no son nada sin las personas. Por lo tanto, las personas deben ser los focos fundamentales de lo que es la gestión de una organización. Y personas es igual a psicología. Así que yo creo que allí es donde veo pues, los retos más importantes. Podría estar aquí hablando mucho más del tema porque la verdad me apasiona, pero creo que podría ser ese un resumen importante de lo que yo estoy viendo desde las organizaciones en el ámbito de la psicología. Chilina. ¿Me escuchan? Sí, yo creo que ese es el gran desafío que tenemos, colocar a la persona como el eje y como bien nos decía Pablo, fortalecer toda la parte comunitaria, el vínculo entre salud y enfermedad, salir de complementar toda la formación y la tradición terciaria y clínica en convertirla en un tejido de iniciativas de prevención primaria y secundaria, y yo estoy convencida que en la localidad donde está cada empresa, donde está cada familia y cada escuela, o sea, todos estos cambios tienen que descentralizarse, porque hay cada realidad distinta. En nuestras experiencias, ya contará Jané en Antímano, Antímano abajo es una realidad muy distinta de Antímano arriba. Una empresa como la que tú estás es muy distinta a otra empresa. Una familia es muy distinta a otro. Piensen en las familias de sus hermanos. Son culturas distintas y criados en la misma casa y todo igual. Entonces, toda esa parte sociocultural de la persona que nos lleva hacia las diferencias, yo creo que es un tema fundamental y eso se forma en edades tempranas. Ya María Isabel está con nosotros, entonces volvamos a la parte clínica en niños y educativa, porque creo que ahí está el gran desafío, el vincular nuestras especialidades, porque finalmente la persona es como una regleta de electricidad donde todos debemos conectarnos para potenciar nuestros esfuerzos y no seguir desarticulados, ¿no? No sé, Marisabel, qué bueno que pudiste conectarte, bienvenida. Estás sin audio, Marisabel. Hola, ¿cómo están? Que decía que había un problema de conexión, pero bueno, ya resuelto, disculpen el cambio de horario. Y bueno, contenta de participar en esta invitación que me hizo Chilina. Un poco haciendo la reflexión y escuchando a Maribel Meneses, pues de acuerdo con muchísimos de los aspectos que puntualizó de manera muy efectiva y muy clara. La pandemia definitivamente nos reta a entender que los paradigmas tradicionales, como tú decías, Maribel, están de modé. Y están de modé porque no tienen asidero en esta realidad cambiante y fluida que constantemente pues, nos exige un comportamiento diferente, un comportamiento mucho más proactivo de parte de los profesionales que elaboramos para garantizar y ayudar a la salud integral de los seres humanos y que formamos a nivel educativo la nueva generación de relevo. ¿Qué pasa? La pandemia también trajo reajustes en lo que sí puede ser efectivo de lo tradicional, y dentro de eso yo pienso que la parte de la interdisciplinariedad que estaba diciendo Chilina definitivamente nos ayuda a poder ser un psicólogo fuera del consultorio. Nosotros no nos podemos quedar atendiendo a las personas en el consultorio con ese esquema de llego, lo atiendo, se va y ya me descontextualicé, porque en ese tiempo ya cambió muchas cosas. Yo tengo que salir a ver, primero que nada, y esta es una de las cosas que siento que responde a la pregunta general que nos hiciste a todos, Chilina. Hay que salir a conocer la realidad que circunda a cada una de las personas que atendemos. Y esto no tiene nada, no solamente tiene que ver en lo personal, en lo comunitario, en la escuela, en su trabajo. Conocer estos contextos y estos escenarios donde se desenvuelven las personas y hacer enlaces y puentes que nos permitan, primero, traer
las herramientas que nosotros estamos sugiriendo a cada uno de estos contextos. Y esa persona poder hacerla más funcional, más adaptativa. ¿Qué es lo que está pasando? Que nosotros, como psicólogos, al ver que nos cambia la forma de comunicarnos, nada más con esto que estamos viviendo ahorita nosotros acá, teniendo un webinar virtual, absolutamente virtual, cada quien en un lugar distinto, yo en otro país, y poder estar juntos conversando y departiendo de este tema, ya ahí vemos que el paradigma comunicacional cambió completamente. Al principio había una resistencia importantísima porque ya no es lo mismo, la parte emocional se pierde, el contacto con el paciente, ¿no? Pues no. Tenemos que reinventarnos como profesionales y este es uno de la comunicación, la transmisión de la información, el hecho de poder entender que no puedo poner como barrera la estructura virtual. Obviamente habrán unos casos que a lo largo de lo que es el espectro evolutivo que no será posible atenderlos online. Y eso va a ir aumentando su factibilidad con la edad, pero y con la situación y condición particular que pueda tener cada uno de ellos a nivel clínico. Pero definitivamente no quiere decir que no tenga una efectividad el uso de la tecnología en mi trabajo profesional. Por el otro lado está el trabajo colaborativo e interdisciplinario que estaba hablando antes, que definitivamente marca la diferencia. El psicólogo ahorita se tiene que aproximar a los especialistas que trabajan con él o con ella y entender que si estamos hablando de que favorecemos el desarrollo integral de las personas, pues favorecemos también entonces la visión integral a nivel profesional. Y sabemos que además nosotros no podemos ser al mismo tiempo terapistas de lenguaje, terapista ocupacional, neuropediatra o neurólogo, para poder ver este prisma de todas las áreas y todos los aspectos multifactoriales que pueden explicar el comportamiento y la situación de una persona en particular. Por el otro lado, pues el psicólogo, desde mi punto de vista, debe sentir un rol, también sentir y hacer de su rol algo diferente. Y por ahí voy yo hacia un agente de cambio también, ¿ok? Un agente de cambio en cuanto a sus funciones comunitarias, sociales. No quedarnos solamente, si yo no sea psicólogo social y así yo no sea abocada a trabajar en campo, pues yo tengo que también entender más la realidad social que estamos viviendo para yo poder ser efectiva en mi trabajo. Esto es desde todo lo que tiene que ver con la monetización de mis acciones hasta la actualización de lo que realmente se está dando en la generación que estamos viviendo. La evolución de las generaciones ha sido muy fuerte y muy fuerte no para bien o para mal, ha sido muy fuerte porque ha sido de verdad significativamente diferente. Entonces, cuando comparamos, y eso lo hablaba en una oportunidad Silvana Campañaro, de cada una de las generaciones y comparamos un poco su dinámica de vida, pues vemos que las brechas son bien interesantes de considerar y que nosotros no las podemos perder de vista, porque entonces volvemos otra vez a salirnos del enfoque. Cuando yo hablo con un adolescente, con un niño, pues yo tengo que apersonarme de saber qué está viendo ese niño, no solamente en televisión, porque la televisión también salió del espectro del niño. O sea, estamos hablando del iPad, de YouTube, de todo lo que tiene que ver con redes sociales. ¿Qué es lo que está ahí o sea, siendo prioritario para estas personas? Y por el otro lado, en cuanto a la dinámica familiar, pues tenemos que también cambiar un poco porque definitivamente el liderazgo de las personas, de los padres, de los cuidadores, de los abuelos, de los tíos, también ha cambiado. Y entonces, pues nosotros tenemos como psicólogos que ir desarrollando otra visión
otra visión de todo, de las herramientas que utilizamos, de lo que significa la estructura rígida quizás para hacer sugerencias y recomendaciones a estos padres que quizás a la distancia tienen que usar cosas que tienen en su casa. Entonces, todas estas recomendaciones tienen que ir aterrizadas con la realidad de cada niño. Y si para mejorar, por ejemplo, la parte motora fina, yo tengo que ponerlos a amasar, pues amasar. No me voy a poner a inventar cosas que de repente los padres no tienen a la mano. A nivel educativo, que es el otro aspecto muy importante que yo creo que debemos tocar en esta pregunta de Chilina, pues aquí la cosa es bien fuerte también, para bien o para mal, pero es fuerte en el sentido que los cambios los exige la dinámica también. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vimos que en el momento que empezó el COVID y que tuvimos que asumir un cambio de paradigma y trabajar a distancia virtualmente, pues los colegios, los profesores en todo el mundo tuvieron que aprender a trabajar a distancia, tuvieron que adquirir herramientas tecnológicas que no conocían e ir sobre la marcha ajustando y definiendo cuáles eran las cosas que de verdad eran efectivas. Eso trajo también un cambio en cuanto a el diseño curricular. Vimos que en muchas cosas, pues había que hacer cambios definitivamente mucho antes que pandemia y mucho antes de lo que sucedía y que no lo habíamos hecho. No había sido revisado esa parte psicoeducativa del currículum. Y ahí era donde veíamos, por ejemplo, situaciones tan importantes como la influencia del maestro en lo que era la familia, en poder hacer alianzas fuertes con los padres, hacer un equipo de alto desempeño con los padres y poder conducir tanto al niño como a los padres en cuanto al apoyo fuera de la escuela. Acuérdense que estamos entonces en una situación no presencial donde el maestro ya no tiene las herramientas didácticas que puede tener en aula, tiene que hacerse de otras herramientas y estos padres han pasado a ser conductores de la educación de sus hijos mucho más presencialmente y más activamente que lo que podía hacer antes, donde los papás iban, los buscaban al colegio y lo que estaban pendientes era hacer una tarea complementaria. En este momento, de acuerdo a la edad, pues a mayor edad, mayor autonomía del niño para hacerlo solo, pero a menor edad, mayor conducción de los padres requiere ese niño. Y por tanto, la figura del psicólogo escolar ahorita es trascendental, fundamental. Nosotros necesitamos entender que como psicólogos escolares debemos dar apoyo no solo a los padres, no solo al niño, también a los docentes. Tenemos que buscar la manera de brindar herramientas a esos tres grupos importantes para que haciendo esa triangulación nosotros podamos favorecer el aprendizaje, mediar para que haya un desarrollo integral, entender también que nosotros vemos las cosas desde una perspectiva evolutiva que quizás el padre y la madre no tienen tan clara porque tienen algo de información pero no la tienen completa. Entonces aquí es donde nosotros podemos asistir virtualmente a los padres en entrevistas donde ellos de alguna manera descubran información relevante que no tienen y puedan resolver sus inquietudes y necesidades. Y allí es donde lo interdisciplinario vuelve a tener vigencia. Entonces no es lo mismo estar el docente y el padre y el psicólogo escolar que el padre y el docente nada más, porque las visiones son distintas y complementarias. Entonces, siento que de alguna manera nosotros los psicólogos también tenemos grandes desafíos. No podemos perder de vista, el efecto que ha tenido la pandemia en la parte socioafectiva, donde tenemos que también dar soporte y brindar herramientas donde la regulación emocional es una de las necesidades a cubrir, pero también la autoconfianza, el desarrollo de esa autoconfianza, el poder visualizar cuáles son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas que puede tener una persona en cada uno del contexto donde se desenvuelve. Y al tener conciencia de nuestros recursos, pues podemos
trabajar muchísimo más efectivamente en ayudar a los niños, a sus padres, en el contexto educativo, a los docentes, y en el contexto de la familia, a estos líderes que deben llevar adelante el éxito de sus miembros y bueno, y la mejor forma de sobrellevar cualquier crisis que se presente, porque ahora es pandemia, pero las crisis siempre han existido en el mundo. Entonces, no podemos perder de vista el hecho de que pues el psicólogo es esa figura a nivel profesional que debe reinventarse en cualquiera de las situaciones que se le presente para dar su aporte y, y andamiar estos procesos y a las personas. Sí, fíjense que vinculando desde el inicio, Pablo, volvemos a la interdisciplinariedad, al trabajo en equipo, a la contextualización. Vamos a ver qué nos comenta Janet al respecto y luego le cedemos el paso a Guillermo para ir ya cerrando, que no queremos abusar del tiempo de los demás. Sí, gracias Chilina por la invitación y de verdad por estar oyendo estos elementos comunes que tanto nos están angustiando a todos. Estamos realmente en una situación difícil, no solamente por la pandemia, sino porque ya como país veníamos con una situación socioeconómica crítica que ha traído graves consecuencias y que realmente se ha incrementado a todo nivel. Cuando hablamos de que además tuvimos que afrontar el tema de la pandemia y que de repente nos vimos obligados sí, porque si bien, como bien han dicho todos, ya sabíamos que teníamos que abrirnos al mundo de lo tecnológico, tuvo que ser ahora de manera apresurada y desde el punto de la educación universitaria, de la formación de los psicólogos, pues tuvimos que volcar a cómo transformar nuestros programas a poder transmitirlos de esa manera remota. ¿Totalmente virtual? No, todavía no es totalmente virtual porque realmente ha sido una formación en una educación remota de emergencia, como se llama. De emergencia porque tuvimos que hacerlo forzado. ¿Qué significa eso? Pues que eso ha requerido un gran esfuerzo de parte de todos los equipos de profesores, de los formadores, de los equipos administrativos para que se pudiera dar esta ida hacia esa formación remota. ¿Qué ha traído esto? Bueno, desde un punto de vista, pues lo difícil, la angustia, la ansiedad, altos niveles de estrés, de si puedo, porque además los problemas de conectividad, porque no solamente es si sé o no sé de la tecnología, sino también es, bueno, busco aprender de la tecnología, pero entonces estamos ante un país donde las dificultades de conectividad son tan grandes que ¿cómo hacemos con ello? Luego de las diferencias que hay, en los distintos contextos en cuanto al acceso a esa tecnología. Sumamente las brechas tecnológicas son demasiado grandes. Les decía Chilina, pues yo me desempeño tanto en todo lo que es la extensión social, con aquella actividad social que hace la universidad en los contextos más desfavorecidos. Pues si bien hay quienes se han podido adaptar en la medida de lo posible con las dificultades tecnológicas de conectividad y buscando, bueno, aprender, profesores, estudiantes, los padres tomando ese nuevo rol, como señalaba Marisabel, o el hecho de formar de adaptarse a esa nueva forma de trabajar que señalaba Maribel. Pero, ¿qué ocurre con todo eso? Bueno, hay contextos que no están expuestos a eso y que se la están viendo como muy difícil y sin embargo están buscando reinventarse, están buscando ver cómo afrontarlo toda esta situación. Voy a hablar primero a ese nivel comunitario, luego a cómo esto afecta a la formación a nivel de la universidad. A nivel comunitario, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con estas comunidades, como les señalaba, Chilina, Antímano, La Vega,
Carapita, todas esas Petare, esas comunidades donde el acceso a la tecnología es muy relativo, muy disminuido y con solo, bueno, sí, poseen algunos un teléfono, pero no es un teléfono inteligente, o lo tienen, pero ya va con muchas limitaciones de conectividad. Entonces, ¿cómo hacer la educación en casa en ese modo? ¿Qué han hecho, por ejemplo, las instituciones escolares? Los maestros están asistiendo a los colegios con toda la dificultad que sabemos de transporte, la dificultad económica que ellos mismos enfrentan por los bajos salarios que están recibiendo, pero están yendo a las instituciones, van a las instituciones 2 días a la semana aproximadamente, y esos 2 días pues atienden a los papás, que son los que traen las tareas de los niños. Ellos traen los cuadernos, los maestros le dicen qué tareas tienen que traer para la próxima vez realizado. Pero ¿qué problemas hay? Bueno, igual que el problema de antes, la dificultad en cuanto a que ese cuaderno me llegue realmente completa la tarea. Porque de una u otra manera, la escuela en casa, bueno, es que estoy en la casa, no estoy en el colegio, tengo que hacer la tarea. Es una situación multiproblemática, de grandes dificultades. Y donde el reto del psicólogo es poder ayudar y contribuir con estos padres, con esos estudiantes de cualquier nivel de escolarización, primaria, inicial, bachillerato, incluso hasta la universidad, de cómo sí hacerse de ese aprendizaje y poder ser partícipe de la construcción de su propio aprendizaje. Apoyar a los padres para que sepan, como bien señalaba, en qué pueden contribuir, cómo pueden generar. Decimos, bueno, le recomendamos, tienen que generar una rutina en casa, una estructura, una mediana estructura en base a las posibilidades, con los elementos que están allí, porque ya los maestros, las tareas que les mandan, se las mandan de acuerdo a las posibilidades de lo que saben que pueden hacer los niños, pero aún así es cuesta arriba. Los mismos maestros, ¿qué está ocurriendo? Ellos se sienten desarmados, porque no tienen las estrategias pedagógicas como para saber, bueno, ¿y cómo logro que el conocimiento llegue al estudiante? O solo estoy enviando tarea y recibiendo tarea. ¿Y dónde está mi parte formativa? Eso está angustiando mucho al docente. Y sin embargo, como les digo, hay modos. Algunas veces los niños asisten al colegio para que les pregunten, pero todo esto es de un modo para que les expliquen, mejor dicho. Esto es de un modo limitado. Luego, los mismos docentes con sus problemáticas personales, sus dificultades personales, porque son personas, como venimos hablando aquí, personas que también tienen su propia vida y tienen también su propia familia a la que atender, su propia escuela en casa a la que responder. Entonces, ¿cómo responden a esas otras necesidades que pueden tener? Y los directivos de las instituciones, ¿cómo hacen para armar desde el punto de vista organizacional todo este sistema y que pueda funcionar? Llevamos ya todo el final del año académico pasado y este año escolar que se está iniciando, buscando ver con qué herramientas se van afrontando. Y sí, algunos van muy lento, va el proceso, pero es un proceso el cual tiene que ser acompañado por nosotros y acompañado no solo desde el punto de vista de estrategias de enseñanza o de que ellos puedan descubrir cuál es la estrategia de aprendizaje necesaria, sino también de cómo acompañar ese proceso de malestar, de preocupación, de incertidumbre, de no saber hacia dónde vamos, porque es una crisis que se está recrudeciendo. Pero una crisis que se está recrudeciendo y que sin embargo encontramos en nuestros maestros, en muchos de ellos, grandes pilares que están ahí, que se mantienen al pie de la lucha, pero que necesita un acompañamiento y un acompañamiento que debería no ser solamente a un nivel profesional o solamente del psicólogo, sino también a nivel estatal, a nivel país, de políticas nacionales que acompañaran todo el proceso en sí mismo. ¿Qué ocurre con toda esta dificultad? Sin embargo,
cuando íbamos a iniciar el semestre, ya en el semestre universitario pasado, por ejemplo, las asignaturas que implicaban esas relaciones con las comunidades de las pasantías no las pudimos abrir porque no teníamos modo cómo abrirlas en ese momento. ¿Ok? Solo, bueno, abrimos una de ellas, la que tenía mayor posibilidad, que en el caso de la Universidad Católica fue la pasantía en asesoramiento. Pero aún así de las otras, como decía Marisabel, pues con niños pequeños es mucho más difícil poder pensarse en cómo hago una atención de esta manera virtual. Sin embargo, hemos podido, y este semestre tenemos abiertas casi todas las pasantías de la carrera, muchas de ellas. De esas pasantías, ¿cuál es la gran dificultad? La gran bondad. Primero la gran bondad, porque creo que esto tengo que compartirlo. En el momento en que hicimos contacto con estas comunidades de las cuales le hablamos y le dijimos, miren, vamos a brindarles el apoyo este semestre, ¿ustedes creen que sea posible? Que podamos contribuir con ustedes, y por supuesto que sí, todas nos abrieron las puertas, nos dijeron, nosotros en la medida de lo posible vamos a conversarnos, díganos lo que ustedes necesitan, pero queremos a los pasantes y que nos puedan contribuir en ese apoyo de las comunidades. Pero también es, bueno, vamos a adaptar los programas, y en eso es el abocarse a esos adaptar los programas, pero manteniendo la calidad y, como bien dicen, incluyendo desde todas las perspectivas, todas las experiencias posibles, porque sí es cuesta arriba. No es algo sencillo, y hay que irse adaptando porque no son los paradigmas tradicionales, no es todavía, estamos construyendo ese modo de cómo afrontar y cuáles son esas nuevas necesidades. Por ejemplo, me decía un estudiante en estos días, profe, que para hacer la evaluación psicológica con pruebas psicológicas a través de la red, ya va, un momento, es que tú no solamente, como psicólogo, no solamente estás preparado o vas a estar preparado para evaluar a través de test. Hay muchos test que están ya en línea, pero eso implica todo la posibilidad de que podamos tenerlos disponibles, y eso tomará tiempo. Pero que sí, puede haber un nivel de apoyo, un nivel de asistencia, sí, y se están dando, como les digo, a esos niveles. Ahora, ¿qué requiere? Requiere persistencia, requiere que mantengamos esa calidad, requiere focalización en la tarea que nos implica ahorita el cómo hacerlo, y que estemos revisando constantemente qué tanto podemos realmente adaptar un tipo de formación a través de este medio tecnológico, porque sí, es un medio tecnológico más, y tenemos que estudiar con mucha claridad qué es posible y qué no a través de él, pues, y formar a nuestros estudiantes para esa diversidad de uso de medios y de modalidades de cómo dar el servicio psicológico. Ahí tiene que estar, pero clave, y una clave que no ha surgido en la actualidad, no ha surgido producto de la pandemia, sino que ya en la universidad lo veníamos hablando desde hace mucho tiempo y estábamos tratando de generar. El psicólogo tiene que ser capaz de trabajar interdisciplinariamente, de ese trabajo interdisciplinario, y eso no es sencillo, eso no es fácil. No es fácil formar en interdisciplinariedad, no es fácil formar para lo que decía Maribel de trabajo en equipos horizontales, de entender lo que implica un trabajo en un equipo horizontal, o como decía Marisabel, el trabajo colaborativo. Lo hablamos, lo definimos, ellos conocen la definición, pero al tener la competencia para poder trabajar desde esa manera es todo un reto. Así que estamos ante múltiples retos donde implica esa inclusión de los saberes de todos, el poder entender desde esa línea del desarrollo integral que todos tienen que aportar, y de que el estudiante vaya descubriendo cómo aporto, que es tanto ese desarrollo, me estoy formando en una profesión, voy a ser psicólogo, pero no desde una perspectiva individualista, sino desde una perspectiva de me formo
y me formo para mí y para los otros. Y es algo de lo que es ese reto de cómo lograr construirlo y realmente formar hacia de la apertura a innovar, y lo que implica y exige no grandes estructuras afuera de la persona, sino que en esa formación profesional tiene que ser una formación internalizada, de una forma donde ha adquirido una estructura interna que le permita poder, con esa estructura interna, generar retos, plantear oportunidades. Y eso es lo que estamos buscando, esa capacidad del estudiante de formarse para esa atención a la diversidad en variados contextos y en distintas condiciones de país. Así es, Janet. Yo recuerdo al doctor Betancur escuchándote cuando en el 65 yo estudiaba psicología. Él decía que teníamos que, en la frente teníamos pintado una S y una P. Somos servidores públicos y tenemos que conocernos muy bien para poder ser un espejo para el otro, que cuando estábamos con el otro, nosotros debíamos ser un espejo. Y yo creo que esos son grandes aprendizajes del pasado que hay que rescatar en este trabajo en red, y habría que comenzar por definir, bueno, qué entendemos a la persona, porque influyen tantas cosas, tantas cambian a la vez, tantas teorías, temas de modo, hay como que una dispersión de información, y por eso estamos empeñados en el reto de tratar de definir lo que es persona. No se salvarán de que los fastidie esta semana, porque les voy a mandar unas definiciones que han sido productos de Focus Group, pero que las quiero hacer una validación de jueces expertos, porque tenemos que empezar por definir qué es una persona. Y cuando hablamos de persona, niñez vista como infantes, niñez temprana y niñez intermedia, adolescentes, tempranos, medios y tardíos, adultos emergentes, porque la adultez son 61 años de la vida. Y hay muy poco, yo no he podido conseguir mucho soporte para apoyar mi trabajo. Entonces hablamos de adultez emergente hasta los 25, temprana, media, tardía. Y los viejos empezamos a los 80. Y vamos a, según nuestra visión, en una sociedad que cada vez va a ser más vieja. Y por eso no solo los discapacitados, sino los ancianos, los niños en poblaciones vulnerables, las experiencias que hemos tenido de consultoría en comunidades rurales, ha sido fascinante. Y cualquier definición tiene que ser como un prêt-à-porter, para que cada comunidad lo ajuste y lo adecue. Ya no hay cosas rígidas, ya no hay autores de definiciones. Cada comunidad tiene que reunirse, hacer su balance de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, como decía el padre Ugalde en la jornada, porque lo que nos queda en el país, ya somos el mismo país pobre que éramos cuando apareció el petróleo. Ahora somos un país pobre que nuestra riqueza es el talento humano y las oportunidades que cada entorno da. Y yo creo que eso motiva muchísimo a seguir adelante. Le voy a ceder el paso y la anfitrionería a Guillermo, quien va a cerrar los aportes, y me disculpan que se pasó un poquito la hora, pero ahí vamos. Listo, Guillermo. ¿Ya? Correcto. ¿Tienes el control, Guillermo? Sí, ya estoy tratando de entrar. Perfecto. Es un temazo, ¿verdad? Sí. ¿Están viendo la pantalla? Sí, perfecto. Bueno, entonces me pongo en el... Bien, lo que están viendo son pantallas, solamente tengo esas pequeñas láminas para poder ilustrarlo. Y comienza con una historia. Hace apenas 48 horas tuve el privilegio de facilitar este foro que en el marco de la actividad del Día Nacional del Psicólogo. Y eran las experiencias y lecciones aprendidas en psicoterapia, formación, asesoramiento psicológico, evaluaciones neuropsicológicas y psicodrama en tiempos de cuarentena. Como podrán ver de todos los participantes, apenas uno no era en el contexto, digamos, clínico, sino en un contexto más bien académico.
El primer impacto que yo tuve es una paradoja que está ocurriendo durante la pandemia. Es que sentimos cercanos a los que están lejos y sentimos lejanos a los que están cerca. Por ejemplo, ahí uno de los ponentes es David Sucre, que es mi ahijado graduado del año 2011, y no lo veía hace muchísimo tiempo, pero cuando yo lo vi interactuar con nosotros, me parecía que él estaba al otro lado del cuarto. Es decir, lo sentí muy cercano. Pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros, a las personas que tenemos más cerca, no poderles dar un abrazo? Así que es una paradoja. A los cercanos los sentimos lejos y a los que están lejos los sentimos ahora más cercanos. En este foro, uno puede canalizar lo que llaman los cambios como de tres maneras. Hay unos cambios que son simplemente ajustes, otros que son mejoras y al final lo que todos aspiramos que es hacer innovaciones. Yo podría decir que hubo muchísimo de ajuste en lo que cada uno presentó como testimonio, muy poca mejora y muy escasa innovación. Quizás solamente en una de las ponencias yo observé que había una práctica que se había desarrollado en contexto virtual que realmente consistiría en una innovación. No lo voy a comentar para no molestar a ninguno de los ponentes, pero esa fue mi impresión. Ha habido mucho ajuste entre los psicólogos, pero poca mejora y muy poquita innovación con esta muestra que tuvimos. En el año 2014 tuvimos también un evento en la Semana del Psicólogo que era de psicología, de telepsicología. Y en aquel momento nos poníamos el reto de hacer una política pública desde la federación para que la gente se orientara sobre eso. Pero pensábamos que esa no era una tarea inmediata. Y de repente en el 2019 nos pegó a todos en la frente y resulta que estamos haciendo todo telepsicología y teleasistencia y no tenemos ni siquiera unas guías de trabajo para hacerlo. Así que esa es una tarea pendiente de la federación. Es una primera idea que esto viene de hace algún tiempo, pero nos terminó de atropellar. Y hace apenas 10 años, en el año 2010, estos psicólogos desarrollaron una cosa que se llamaba el modelo de competencia para el psicólogo profesional, para los que hacen práctica profesional. Y ellos decían brevemente lo siguiente. Por supuesto, la competencia más importante del psicólogo profesional es la relación con el otro, ser empático, ponerse en el lugar del otro. Esa es transversal y céntrica alrededor de todas las demás competencias. Y después ellos hablan de las competencias con las que ustedes están ya familiarizados, que son el diagnóstico, la intervención, la diversidad, la consultoría de la educación, la gerencia y la supervisión y la investigación y la evaluación. Y para aquella época, en el año 2010, una colega y yo dijimos, le falta una competencia a los psicólogos que tiene que ser transversal. Y esa competencia es la del conectivismo informático. Lo dijimos hace 10 años, cuando en ese momento ni siquiera en el libro se hablaba de eso. Y decía, ¿qué es el conectivismo informático? Cuando la persona utiliza exitosamente los recursos telemáticos e informáticos en ejercicio profesional de la psicología. Y eso lo recogimos después y lo presentamos en un congreso en el año 2011, presentando una herramienta de autodiagnóstico. Y desde esa época venimos insistiendo que es necesario que los psicólogos se preparen en el conectivismo informático. Segunda idea que quería presentar. Ahora quizás esta es la lámina central. En Venezuela nosotros estamos expuestos a tres tendencias que nos afectan. Una primera que la dijo Maribel muy bien, que es la de la transformación digital, porque estamos en la cuarta revolución industrial. Eso ya viene ocurriendo, pero nosotros estábamos muy aletargados y como dice la misma Maribel, bueno, para hacer un proyecto con 10 personas tomamos un montón de tiempo, pero de un viernes para un lunes trabajamos con los 1.700. Es decir, que la transformación digital es un factor clave de éxito en las organizaciones. Y las organizaciones que no hagan eso están destinadas a desaparecer o a minimizarse o a perder competitividad. Por supuesto que la segunda es la pandemia, que nos ha obligado al distanciamiento social. Estas dos influencias son comunes para todo el globo terráqueo. Pero la tercera sí es peculiar de Venezuela, que es la situación económica, política y social, que yo me voy a atrever a decir que estamos prácticamente en una economía de posguerra, una economía contraída,
fragmentado el tejido social, diferencias irreconciliables a veces entre la postura de la gente y, como teníamos en la lámina anterior, el manejo de la diversidad se vuelve extraordinariamente importante para un psicólogo si quiere ayudar a superar las diferencias que tenemos entre los habitantes de Venezuela. Frente a esas tres influencias, nosotros podemos hacer ajustes, mejoras o innovaciones. Y para comenzar, una de las cosas que podemos hacer es imitar. La segunda es modificar lo que ya se ha hecho. Y la tercera es ofrecer productos y servicios desde el punto de vista psicológico que sean diferentes. Recuerden que ahora la vida está en este dispositivo que tienen ustedes aquí. Simplemente el teléfono es nuestro vínculo con el mundo. Entonces, ¿qué tienen que hacer los psicólogos? Bueno, los psicólogos tienen que especializarse en redes sociales y manejo de la marca personal. En la federación comenzamos hace algún tiempo con la línea de ayuda psicológica, que es una intervención a través del teléfono, una intervención temprana, más bien es inicial. Luego hicimos en una época una aplicación que daba información sobre la federación. Lamentablemente se descontinuó y estamos empeñados en hacer autogestión de los servicios. Todo eso a través del medio digital. Pero, por ejemplo, fíjense ustedes, si ustedes tienen un dispositivo Android, ustedes pueden bajar una aplicación que es sobre la salud, otra para la perder del peso, y hasta hay una aplicación para hacer mindfulness, es decir, para hacer el aquí y el ahora. Bueno, ya existe antes lo llamábamos a eso biblioterapia, yo no sé cómo lo llamaremos ahora, pero existe un sinfín de aplicaciones que los psicólogos pueden emplear para ayudar a la gente a cambiar a través de los dispositivos. Y el reto para los psicólogos es que nosotros podamos hacer esas aplicaciones para ayudar a la gente en el cambio. Y eso nos lleva a las iniciativas de emprendimiento. De la transformación digital, un reto importantísimo para los psicólogos es trabajar en una cosa que se llama User Experience, experiencia de usuario. Muchos psicólogos están siendo reclutados, esta es como una rama de la ingeniería de factores humanos, para que la gente se acostumbre a trabajar con los dispositivos y les sirva de ayuda. Y le voy a poner un ejemplo de diferencias que no lo puedo pasar lamentablemente, pero que es muy importante, que es en el área de elección vocacional. Si usted va a la página del libro de oportunidades de estudio de la OPSU, lo que verán son buenas descripciones de cada una de las carreras. Pero si usted entra en una página que se llama www.miproximopaso.org, que es derivado de una base de datos que se llama ONET, resulta que a usted le dicen, bueno, tiene tres alternativas. En la tercera le dice, bueno, vamos a hacer una prueba. Usted va a completar esta prueba y después que usted complete esta prueba, con base a sus preferencias, nosotros le vamos a decir cuál es la gama de ocupaciones en la que usted podría encajar de acuerdo a sus preferencias. Este es un ejemplo de que con una aplicación de inteligencia artificial, bueno, realmente es una gran cantidad de datos, se puede ayudar muchísimo a la gente en un tema tan clave y tan importante como es la elección vocacional. Yo lo he hecho con mis estudiantes de pregrado y les ha resultado muy útil. El inventario de preferencia que está por debajo de este recurso es el test de preferencias de Holland, que es uno que está vinculado con estilos de personalidad. Pues miren, eso ya está programado y hay una cantidad de recursos que están en la red que el psicólogo puede y debe utilizar para efectos de mejorar su práctica. Entonces, quiero terminar resumiendo con lo siguiente. El desarrollo de la competencia de conectivismo informático es el factor clave de éxito, la competencia que tenemos que desarrollar para proceder luego a la innovación. Esto incluye dos cosas, la pericia en el manejo de las redes sociales y el dominio de la tecnología digital. Estos son los dos grandes desafíos para el ejercicio de la psicología en estos tiempos de cambio. Y corto y preciso como pude. Realmente, y la maravilla es que compartimos las 5 generaciones tecnológicas como psicólogos. Yo tuve el honor ayer de participar en una cosa que organizaron unos estudiantes de la Universidad de la Arturo Michelena,
un egresado apenas del 2018, el que conduce todo esto apenas tiene 24 años, o sea que es un centennial. Y ha reunido, claro, pero tenemos que combinarnos los centennial con los Z, con los baby boomers, porque a punta de centennial, sin la experiencia de los mayores tampoco. Entonces vamos a los equipos de alto desempeño, donde capitalizamos las fortalezas de cada quien. Y yo creo que la clave está, como decía Pablo al comienzo, de salir del individualismo. No yo que hago psicología, es yo que sé de esto, que puedo unirme contigo, que sabes de esto, que compartimos un lenguaje común y tenemos una misma visión de ser humano y una misma meta de fortalecer el tejido social, porque es muy cierto, el tejido social está quebrado y el tejido socioeducativo mucho más. Por eso lo que hace a Finlandia el país más competente por 20 años no son sus escuelas, es una sociedad educadora, como bien ha dicho siempre el padre Ugalde. Y entonces, y eso hay que empezar a hacerlo en tu edificio, en tu localidad. Por eso yo insisto mucho en que miremos el entorno inmediato, porque las cosas cambian mucho. Y lo importante es que haya un acuerdo entre los líderes de esa localidad de para dónde queremos ir y que empujemos la barca todos en el mismo sentido, ¿no? Yo veo con preocupación en algunas comunidades como llegan 1000 ONGs, hacen tu trabajo y se desaparecen. O sea, no hay un trabajo en red de parroquias, de educación formal con no formal, de las empresas que tienen un compromiso de responsabilidad social y que la deben irradiar al entorno donde viven sus empleados. Porque como dicen en Telefónica, pues ya no es un departamento de recursos humanos, es de la persona. Y las primeras personas por proteger es a sus empleados y su familia. Entonces, no hay que colocar al servicio y a las ventas como el eje de la gestión de la empresa, sino a la persona. Igual en las escuelas, no es la transmisión de contenido, es la persona. Y el mandato mundial invita a que se estimulen tanto lo cognitivo académico con lo socioafectivo. Escrito está, pero no lo hemos aterrizado. Y yo creo que esta gran crisis es una tremenda oportunidad para lograr esta maravilla de poder convertir. Siento que hemos confluido en que hay que fortalecer el tejido social, que no es que hay que dejar el trabajo clínico, hay que complementarlo con estrategia de prevención primaria y secundaria en la localidad donde estás. Yo siempre le he dicho a los psicólogos que se certifican en Moitiquí, si de una misma escuela te remiten a todos los niñitos por el mismo problema, el problema está en la escuela. Da un taller gratuito en esa escuela. O sea, no es que te vengan al consultorio, es que tú tienes que tratar de mejorar. Si esta familia siempre ha sido un problema y la señora está embarazada, empieza a trabajar con ella desde ahora. No esperes que el niñito esté en la escuela pensando en niños, ¿no? Y ni hablar del adolescente, que ha perdido todo soporte y toda estructura para tomar sus decisiones en un futuro donde me voy a posicionar, ¿no? Y sin embargo es maravilloso cómo se van logrando cosas espectaculares, a mi modo de ver, en la medida en que nos concentremos en nuestro entorno inmediato, en que formemos redes de apoyo, que aunque sea a distancia física, haya mucha cercanía entre vecinos, haya mucho apoyo con mascarilla, etc. Yo sí creo que esto es absolutamente importante. Bueno, aquí leo un comentario: maravilloso encuentro de grandes profesionales, llenan de orgullo al gremio. Creo que antes había otro aporte que no leí. Déjenme ver si lo veo. Sí, yo creo que este es un temazo. Creo que estamos alineados. Yo siento, por ejemplo, que toda esta parte de la innovación tecnológica hay que contar con el apoyo de los muchachos jóvenes que nacieron digitales. Y aquí vamos a hacer equipos no solo de alto desempeño por competencia, sino por edad, por experticias, por profesiones. Déjenme ver si hay alguna otra pregunta o algún comentario en el chat. Ajá, alguien preguntaba si va a estar disponible. Sí, va a estar disponible en mi canal YouTube. Aquí Marisabel añadía, los docentes han creado estrategias de compensación. Algunas de ellas son solicitar videos de los alumnos trabajando para establecer recomendaciones específicas. Por ejemplo, el agarre, la postura, la direccionalidad al trazar y escribir. Pequeños grupos presenciales para reforzar
pautas personalizadas para cada alumno acompañadas de estrategias establecidas por los departamentos de psicología. Y la parte social, yo también lo he visto y en un artículo que escribí para ProDaVinci ahí lo detallaba, hay que hacer mucho trabajo asincrónico, sobre todo con los más pequeños, porque no los puedes aguantar, no es trasladar el aula a la clase y mucho evento social, celebrar el cumpleaños del grupo, el viernes loco, ¿sabe? Este tipo de cosas que mantengan el calor de lo que es el acto de la escuela, porque realmente el estar, lo que ustedes recuerdan de la escuela, lo que yo más recuerdo de la escuela, era la parte social y humana. O sea, la naturaleza de la escuela era lo presencial. Eso es lo que uno más recuerda, más que los contenidos y tal. Y eso se lo estamos sacrificando a estas generaciones. Y de alguna manera hay que compensarlo. Sigby nos comenta, el tema es muy importante, pero también hay que tomar en cuenta a las personas con discapacidad, ¿cierto? En mi caso trabajo con personas sordas y es importante contrastar con las diferentes discapacidades para el aprendizaje. Será muy interesante y bello, muchas gracias por este tipo de espacio, atrevernos a conversar, a compartir ideas, es lo que tenemos que hacer para construir. Así es, Sibi, y yo insisto que se habla de discapacidad, los niños que tienen diagnóstica, los autistas, Down, espina bífida, sordos, resulta que todos somos diferentes. El tema de las diferencias individuales es algo que permea, y también a un niño que nace con una condición biológica que lo hace vulnerable, tiene todo el derecho y las oportunidades para ser feliz y competente, para lograr todas las competencias y vincularse en la sociedad. Y en la experiencia, en el caso de sordos, es mucho lo que se puede hacer porque además hay aditamentos. En las jornadas MOIDI que hicimos en octubre se presentó una experiencia con grupos de adultos jóvenes de la Sociedad Venezolana, Asociación Venezolana de Síndrome de Down, donde combinan Down con autismo, etcétera, jóvenes de 30 años. Y es fascinante, es cómo han sabido en pandemia fortalecerse. Yo creo que eso nos toca. Al que nos tocan personas con discapacidad en determinadas condiciones, el que tenemos un terreno fértil de cacao, como puede ser la gente de Paria, en el estado Sucre, uno de los estados más pobres del país, sin embargo es fascinante lo que a través de una empresa local se ha logrado en esa comunidad. Entonces tenemos que empezar a mirarnos primero para nosotros mismos y luego mirar al lado, ir ampliando la mirada y ver cómo consigues a alguien que piense como tú, que pueda hacer equipo contigo, pero donde vives, donde trabajas. Aquello de que el trabajo es una cosa y que los adultos teníamos 5 sombreros. Estoy dando clases en la universidad, me pongo este sombrero. Estoy en el consultorio, me pongo este sombrero. Voy para la casa, me pongo este sombrero. No. Somos una sola persona y tenemos que ser coherentes. Hace como 2 años, creo, o año y medio, hicimos un blog que se llama Las 5 Jefes. Cómo fortalecernos simultáneamente en lo personal, en lo familiar, en lo educativo, en lo laboral y en lo comunitario. Porque en esta época todo está traslocado. Entonces no podemos ocuparnos nada más que la educación de los niñitos. Y los papás nada más que del trabajo. No, es que en la misma casa está la teleeducación, está el teletrabajo, está todo. Entonces el foco es rescatar a la familia y darle apoyo social en su entorno. Entonces podemos hacer maravillas desde nuestras instituciones, la escuela, la empresa donde trabajan los papás. Pero lo que tenemos que pensar es que estas familias sobreexigidas, porque están cubriendo funciones que son del Estado y que le ha tocado a la familia asumirlas, a esas familias hay que apoyarlas, hay que ayudarlas. Se oscilen en el continuo de funcionalidad, tanto en el extremo clínico como un extremo de niños sanos. Familia perfecta no existe, maestro perfecto no existe, porque los seres humanos no somos así. Entonces, el tema de la diversidad que ponía aquí, que en su presentación, y me encanta, es un temazo, y es la diversidad de todos. Bueno, no quiero abusar del tiempo, no sé si los ponentes tienen alguna otra pregunta, algún aporte, o los participantes quieren hacer un comentario final. Siéntanse libres. Ha sido riquísimo compartir este tema que es fundamental y yo creo que hay que seguir abriendo espacios
para aterrizar este discurso en hechos concretos, ¿no? Poco a poco. Si alguien quiere comentar. Bueno, darte las gracias por la bellísima invitación. Estamos trabajando en una iniciativa que se llama Educar Juntos es Mejor, y una de las cosas que hemos estado haciendo es tratando de invitar a varias ONG para que participemos como red en distintas iniciativas. Estamos comenzando esos pininos. Por supuesto hay resistencia a veces porque la gente dice cómo eso de trabajar en red, pero creo que va a ser una de las direcciones en que vamos a poder fortalecer el capital social de la gente y de las organizaciones. Muchas gracias. Así es, Clara, qué rico nos acompañaste. Muchas gracias, Clara. Y todo, gracias a todos. Mira, anotadísimo con eso de Educar en Red. Yo creo que de eso se trata y tenemos que seguir apoyando y acompañando esos procesos. Gracias a todos por acompañarnos. Les avisamos. Sí, perfecto, Pablo. Ajá. Una pequeña experiencia que hay en la Universidad Central, en la Facultad de Medicina. Se hacen reuniones clínicas en donde participan diferentes profesionales. Es decir, la cátedra de psiquiatría está promoviendo reuniones clínicas en donde se presentan casos, por supuesto, de pediatría, pero se invitan profesionales como psicólogos, como antropólogos, como de diferentes áreas, de manera que puedan dar una visión diferente, y eso es un paso. No digamos que es algo totalmente innovador, pero es un paso importante en esa integración de los equipos multidisciplinarios que dan una visión distinta, y no solamente de Venezuela, sino de distintas partes del país, profesionales que pueden dar una aproximación que el pediatra no la tiene, no la tiene que tener, ¿bien? Y desde el punto de vista antropológico, geográfico, etcétera, abre una perspectiva riquísima, de verdad. Esos son iniciativas bien importantes que en espacios determinados se pueden ir adelantando en función de poder construir esas redes, porque luego eso genera una motivación especial. De decir, bueno, vamos entonces a implementar, poder invitar a instituciones y no particularidades, a instituciones que tengan visiones distintas. Sí. Tenemos que trabajar en red, hay que construir como una red de pescar, protegernos una red encima, y los nudos son las organizaciones, las escuelas, los hospitales, las familias que forman parte de esa sociedad, porque finalmente la base de sociedad es la familia, y por eso yo insisto en el entorno comunitario, partiendo de a poquito e ir ampliando hasta llegar al municipio. Pero tenemos que, porque además la fuerza del desarrollo es más fuerte que el momento histórico. Los niños se nos hacen grandes rápido, el adolescente se le pasó, nos estamos poniendo viejos cada día. Entonces, yo mi vida me la quiero gozar, ¿qué quieren que les diga? Y entonces hay que protegerse, entonces hay que recrearse, hay que cuidarse, hay que tener hábitos saludables, tenemos que quitarnos esa nube negra que tenemos encima, nada más pendiente de la noticia mala. Por eso la jornada la que hicimos en octubre, fueron un espacio para pensar el país en positivo. Vamos a pensar la crisis en positivo, y yo creo que de eso se trata. Y hay mucha gente en eso, ¿eh? No somos los únicos, psicólogos y no psicólogos. Es fascinante todo lo que se está haciendo. Yo creo que le doy gracias a Dios que nos ha permitido vivir este despertar de la profesión. Bueno, encantadísima. Bueno, Marisabel, gracias por tu labor y ofrecer a través de las redes de Moilearning herramientas para ejercer la profesión. En eso estamos, vamos a ampliar la formación de Moidi, que la teníamos limitada a psicólogos, y para 2021, Dios mediante, será interdisciplinaria, con aplicaciones adecuadas a cada profesión, porque recuerden, ya llevamos 370 y algo psicólogos con el kit de la prueba que evaluamos, que es un seguimiento, una guía para monitorear el desarrollo desde 1 mes hasta los 12 años. Pero eso tiene que trascender, porque los maestros lo necesitan, los papás lo necesitan con sus herramientas adecuadas a ellos. Y es fascinante lo que en los cursos de secuencia de Moidi para especialistas que hemos recibido, que han sido siempre interdisciplinarios, yo debo confesar que he aprendido un montón
de los otros especialistas, porque a cada uno lo forman como la plaza de las palomas de Macuto, cada uno metido en su cajón. Y no, tenemos que ampliar la mirada, y más en estos tiempos cambiantes, inciertos, porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Es una sociedad líquida, incierta, y a los jóvenes hay que prepararlos y a los niños con las competencias para el siglo XXI. Una lectura no como un fin en sí mismo, sino recreativa. Una escritura creativa para compartir lo que dicen, matemáticas y las otras ciencias para aprender la vida. Comunicación, pensamiento crítico, comunicación tecnológica, las 4 C famosas están muy bien, pero que no se limiten a eso y se olviden de las 3 R's viejas. Tenemos que hacer una síntesis de lo viejo con lo bueno. Por eso en un blog que hicimos hace como 5 años, yo hablé, no son 4 la competencia del siglo XXI, las 4 Cs, son 7. O sea, hay 3 R's y hay 4 Cs. Y en la medida que formemos aprendizajes cognitivo-académicos y socioafectivos, como de hecho están contemplados en el currículo, lo que pasa es que no sabemos aterrizarlo. Y cada colegio debe hacer su proyecto educativo integral comunitario. Así se llama. Díganme si eso se ha puesto en acción. Los parámetros de la educación: aprender a ser, a conocer y a convivir. Estamos hablando del 98. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, Clara comenta, Clara, qué placer que nos acompañe, siempre tan querida. Es un placer escuchar colegas de alto nivel. Felicito a todos los ponentes, saludos especiales a Chilina y a nuestro querido directivo Guillermo. Guillermo, extraordinario espacio. Vendrán más, Dios mediante. Bueno, ya los dejamos, el aplauso va por dentro y me encanta la confluencia. Voy a tratar de hacer un resumen de lo que hemos aquí conversado, tal como dice con las jornadas que se presentaron. Si alguien está interesado en recibir ese resumen, es mi forma de agradecer a mis invitados su tiempo y su gestión. Pero si alguien está interesado en el resumen de las jornadas Moiri 2020, también se los mando. Lo que pasa es que era para los ponentes. Entonces voy a tratar de sacar el rato, porque me encanta cómo desde perspectivas distintas ustedes coincidieron. Vamos bien, sin implicación de otro tipo. Bueno, excelente, mil gracias. Bueno, Sibi, escríbanme por mi Instagram, el que les interese, por mensaje privado, si el que está interesado en el resumen de las jornadas, y cuando tengamos pues también avisamos para que quien lo quiera tener. Yo creo que no solo hay que hacer las cosas, hay que documentarlas. No solo hay que tener experiencias fabulosas, hay que sistematizarlas, hay que tener parámetros. Esos parámetros tienen que tener criterios que tienen que ser compartidos para poder trabajar en red, porque si no, no hay manera de trabajar en red, porque estamos en un lenguaje de sordos, ciegos, mudos. Entonces, un poco lo que sentimos, y mi equipo en eso estamos trabajando, es definir qué es desarrollo humano integral con las 8 líneas de desarrollo, que es lo que Dios mediante en 2020 pasa por jueces expertos, para que lo desbaraten y lo mejoremos entre todos. Eso nos permite tener parámetros. Con los parámetros se pueden tener criterios, y solo cuando hay criterios es que hay indicadores de seguimiento. Si no hay indicadores de seguimiento, de nada vale. El psicólogo no solo evalúa. En este evento de Mental Up, que fueron 5 noches, no sé si supieron de él, bien interesante, como 15,000 personas, 15 grupos WhatsApp, armados por un muchachito de 24 años. Díganme ustedes si eso no es fantástico, pero además muy constructivo, muy de querer hacer una psicología humana, aterrizada, bien simpático. Yo no lo conozco personalmente, pero tengo muy buena impresión de su trabajo. Todo el mundo hablaba de evaluación y criterios para evaluar al otro. Pero no, criterios para primero mirarnos nosotros mismos, y había muy poco intervención y mucho menos seguimiento. Entonces yo, como era la más vieja de toda la pandilla, pues en mi comentario final, pues eso es lo que van. Mira, es que el trabajo del psicólogo no es evaluar, es intervenir, es monitorear, es promover salud mental y potenciar bienestar. Pero eso es como el médico manda una receta.
y es problema del paciente si se lo toma o no. Igual el psicólogo, a veces nos creemos que como le recomendé todo, el tipo lo está haciendo, no. Menos los papás, les entra por un oído y sale por el otro. Y en el bolsillo andan con 10 informes, el del terapista ocupacional, del terapista del lenguaje, el del psicólogo, y los profesionales no se ponen de acuerdo, eso se acabó. Los profesionales que están trabajando un casito tienen que hacer su mini grupo WhatsApp, como hicimos nosotros, este mini grupo WhatsApp transitorio, y se elimina, para compartir, para comunicarnos, y que los casitos sean tratando de la misma zona donde estás. Porque si no le damos pertinencia sociocultural a esto, no vamos a ir para el baile. Además, Venezuela es muy especial, muy diversa, muy rico, con un calor humano único. Y como decía Dani Socorro en la jornada, es como un desierto. Pero en un desierto siempre hay una palmita, y donde hay palmita y hay agua. Y es lo que en las consultorías que nosotros hacemos hemos podido descubrir. Sobre todo lo que hemos hecho a nivel del interior y de comunidades populares. Hay palmitas. Y la clase media y clase alta también tiene que empezar a descubrir sus valores, sus talentos. Y con toda esta crisis, lo que pasa es que se ha capitalizado, mi modo de ver, más hacia lo político y a resolver los problemas de servicio. Y también los condominios tienen que centrarse en las personas, igual que las empresas, igual que las escuelas. Es la persona la clave. Cuando ustedes ven, no sé, las experiencias de su condominio, pero el tema no es la persona, el tema es, a menos de los viejitos, a los viejitos sí que los miman todos y les hacen el mercado y tal. Bueno, amores, mil gracias, me encantó, por supuesto, tenerlos. Seguimos en contacto. Gracias a todos.